Mi invitado estaba lleno de traumas por su servicio militar y todas las presiones de la vida. Pero Dios le dio revelaciones que eliminaron por completo ese trauma y lo restauraron totalmente. En breve. Bienvenido, Espíritu Santo. Ven a nosotros. Mi invitado Rick Jiménez fue criado como católico. Cuando se unió a la Marina dejó la iglesia y después de 5 años de matrimonio y 2 hijos, se encontró al borde del divorcio y perdiendo a su familia. Rick, cuéntanos. Servía como instructor en el cuerpo de Marines en la estación durante 3 años en San Diego. Recibí las órdenes para el deber de instructor el 11 de septiembre de 2001, cuando cayeron las torres. La sede de Marines me dio órdenes para la escuela de instructores, y esto fue preocupante para mí porque soy un Marine de infantería, entrenado para hacer mi trabajo. Y cuando hubo ese conflicto, quería ir al igual que cualquier otro Marine que haya entrenado. Entonces supe de inmediato que pasaría los próximos 3 años entrenando reclutas y no iba a estar en el campo de batalla. Y al llegar a esa estación estaba agotado. Tenía 2 hijos pequeños y eso fue muy agotador. Era un ambiente muy intenso. No hace falta decir que esto fue una tremenda presión en mi matrimonio y familia. Y al final, en nuestro matrimonio, Bueno, tuvimos problemas, se fisuró, nos quebrantamos, nos separamos y mi esposa se mudó de vuelta a Fresno, California, que estaba a 6 horas en auto de donde yo estaba en San Diego. Y así es como estábamos en ese tiempo. Ahora, tu esposa encontró una iglesia y fueron juntos. Bueno, justo al final de mi deber como instructor en la sede del cuerpo de Marines, me dieron órdenes para mi siguiente misión. Entonces, me enteré muy rápidamente de que me incorporaría en la infantería, heredando un pelotón lleno de Marines que nos desplegaríamos a Irak en solo un par de meses. Mientras tanto, fui a Fresno un fin de semana en particular. No soy bueno con las fechas, Sid, pero recuerdo esta fecha y probablemente nunca la olvidaré. ¡Wow! El 23 de enero de 2005 fue un domingo. Fui a casa para visitar a mi familia y mi esposa, como dijiste, había encontrado una iglesia. Básicamente me dio un ultimátum. Me dijo: si quieres ver a los niños y a mí, estaremos en la iglesia el domingo. Ahí puedes pasar tiempo con nosotros. Así que fui a la iglesia con mi esposa. Recuerdo que me quedé en la parte trasera con los brazos cruzados escuchando a este pastor. Pero al final de su sermón dio un mensaje del evangelio muy conciso. Y claro, me hizo una invitación a seguir a Cristo. Ahora, no entregué mi vida al Señor en ese momento, no respondí al llamado, pero ese mensaje claro y simple del evangelio resonó en mi corazón y me impactó profundamente. Salí de Fresno y manejaba de regreso a San Diego, un viaje de 6 horas, y tal vez ustedes entienden cuando tu corazón se carga con este tipo de dolor. Bueno, por un lado tenía mi matrimonio roto y el pensamiento de perder a mis hijos, y por el otro lado tenía este despliegue en combate lleno de incertidumbre. Y pensaba, ¿cómo concilio esto? Todo pasaba mientras conducía mi auto en un viaje de 6 horas, con la radio apagada. Y en ese momento tuve una visión. Había un hermoso campo verde, un campo abierto. Al centro del campo había una cerca blanca. Y yo estaba sentado en esta cerca con un pie en cada lado del campo. Y en un lado del campo podía sentir la emoción, podía sentir el dolor de mi vida. Sentía que un lado del campo representaba mi vida hasta ese punto. Y estaba arrepentido, con dolor y quebrantado. Y al otro lado de este campo estaba Jesús. Y una sensación abrumadora de paz me envolvía cuando miré hacia ese lado del campo. Y en ese momento clamé al Señor en mi auto. Entregué mi vida a Él sin siquiera saber completamente en lo que me estaba metiendo o cómo sería, pero sabía que necesitaba de Él.
No solo para restaurar mi matrimonio y no solo para protegerme en un campo de batalla. En el momento yo deseaba a Jesús en mi vida. Le di mi vida ese día. Dime, ¿esto hizo la diferencia? Después descubriste que tu mayor batalla no fue Irak. ¿Cuál fue? Sí, recuerdo que esa noche llegué a la base en San Diego. Era casi la medianoche y recuerdo entrar a mi habitación. Debía levantarme muy temprano al día siguiente y recuerdo estar en mi cama todavía contemplando el gran peso de mi matrimonio roto y el despliegue. Y en un intento por dormir recuerdo despertar teniendo pensamientos. Me animaba a mí mismo y me dije, está bien, tu familia tendrá que esperar. Este despliegue es tu trabajo. Es tu vocación, es para lo que levantaste tu mano derecha y juraste un voto. Así que esto es lo que vas a hacer y tu familia tendrá que esperar. Y en ese momento escuché lo que creo que fue la voz del Señor hablando directamente a mi corazón. No la escuché audible, pero nunca había oído nada o sentido algo como esto antes. Y esto es lo que el Señor me dijo. Dijo, no te he llamado a luchar estas batallas. Tus batallas están aquí por tu esposa y por las almas de tu familia. Y Sid, cuando escuché su voz, sentí presencia, sentí su vida, sentí un amor que nunca antes experimenté y lloré incontrolablemente en mi habitación que pareció durar horas. Y no recuerdo haber llorado como lo hice en ese momento. Me fui a dormir esa noche, pero sí desperté con una conciencia tan aguda de todo lo que había pasado. Y conocía el estado de mi corazón hasta ese momento. Sabía cuán oscuro y frío y duro mi corazón se había vuelto. De verdad, desperté con una nueva sensibilidad, como si el Señor hubiera hecho una cirugía a corazón abierto conmigo. Mi corazón ahora era tierno y podía sentir su presencia y cercanía. Sid, eso no ha cambiado. Y no me he desviado de eso. Hoy no hay un solo día en el que no sienta su cercanía. Y comenzó ese día supe que nací de nuevo y que fui lleno de su espíritu. Entonces, tu próxima asignación fue ser líder de pelotón en Irak y ya eras un creyente en esta misión importante. Sí. Estos son sin duda alguna los Marines. Señor. ¿Cómo navegaste por esto? ¿Cómo fue? Sí, sentía que mis valores estaban en conflicto. No sabía cómo ser un seguidor de Jesús y líder de Marines al mismo tiempo. El Señor me dio simplemente sabiduría. Le decía, Señor, enséñame cómo hacerlo. De verdad no fue una voz audible, pero el Señor habla suavemente, muy claramente. Y esto fue lo que me dijo. Dijo, está bien que seas exigente, pero no menosprecies. Puedes poner la vara alta con los Marines, liderar desde el frente, ser valiente y audaz, pero no los menosprecies. Y puede sonar como sentido común para muchos, pero en un entorno como la infantería, en el cuerpo de Marines y en otras fuerzas de combate, es bastante común que menosprecies. Es común gritarle a los Marines en público. Y yo no era ajeno a ese método de disciplina. Y el Señor estaba haciendo un trabajo inmediato en mí. Puede ser exigente, pero no menosprecies a nadie. Entonces, yo, antes de entrar al despliegue, y tal vez piensan, Rick, ¿qué pasó con tu esposa? Muchas personas observan los cambios que ocurrían en mí. Marines, amigos, familia, en especial mi esposa. Incluso a distancia, ella escuchaba mi voz en las llamadas telefónicas. Había ciertos comportamientos, maneras de actuar que notaba algo diferente en mí, y uno de ellos es que comencé a disculparme por primera vez por el Espíritu Santo. Él me estaba mostrando todas las áreas de mi vida donde la había herido, donde mis palabras la dañaban, donde era insensible. Y aunque había intentado compartir esto conmigo antes, no lo veía, no hasta que fui lleno del Espíritu y Él iluminaba todas las cosas en mí. Sí, era un creyente tan nuevo que leí la Biblia por primera vez en una zona de combate. Así que leía esta Biblia durante todo el despliegue. Había un versículo que leía continuamente. De hecho, tenía el Salmo 91 plastificado
en una tarjeta y la mantenía en mi chaleco antibalas. Sí, leía la tarjeta, leía ese salmo todos los días, a veces 2 o 3 veces al día. Y había tantos días en los que le pedía a Dios en oración: Señor, oro para que no nos pase nada hoy, oro para no tener contacto con el enemigo, para que nos mantengas a salvo, porque me aferraba a esta promesa de protección. Es Salmos 91, y sí descubrí que Dios, Él es mucho más grande. Sí, Él puede protegerte del peligro, pero Él es tan grande y tan bueno que no solo tiene que mantenerte a salvo, sino que camina contigo a través del peligro. Y esto es lo que encontré. ¿Cómo fue tu vida después de los Marines? Bueno, terminamos ese despliegue. Diré esto: de esos 30 Marines, 3 resultaron heridos. Por la gracia de Dios, los 30 Marines regresaron a casa vivos sin ningún problema. Ahora, quiero decir eso no es mérito mío y no es porque yo sea un gran líder en combate. Una vez más es testimonio de la fidelidad de Dios y su poder y protección divina sobre nosotros. Él es fiel y maravilloso. Regresamos de ese despliegue y el Señor, básicamente, con el tiempo estuve ahí por otro año y medio, y cuando tenía que enlistarme no sentí el permiso del Señor. Era como si el deseo de seguir en los Marines se hubiera ido. Aún lo amo al cuerpo de Marines, amo a mi país, pero mi deseo de quedarme ahí se había secado, se secó como un río. Y supe que debía salir de los Marines, y lo hice. Salí del cuerpo de Marines y me mudé a Fresno con mi familia. Estaba contento de ser esposo de mi esposa y padre de mis hijos para siempre. Es lo que quería y eso era todo lo que debía hacer. Estaría contento con eso. Pero a medida que salía de los Marines, fue ahí cuando el trauma y la fatiga de cada decisión, cada acción que tomamos en Irak comenzaron a volver de manera muy pesada. Hay muchas decisiones que un líder debe tomar en el campo de batalla para preservar vidas y preservar a los Marines. No todo encaja de manera ordenada en las reglas del compromiso. Aunque tratamos de seguirlas y no estamos ahí para causar daño o destrucción, somos profesionales, soldados profesionales, somos Marines. Pero la realidad es que haces cosas que no encajan perfectamente en las reglas del compromiso. Así que hubo mucha culpa por cosas que habíamos hecho. Pero llegué a un punto, Sid, en mi vida personal, donde el enemigo comenzó a susurrar mentiras en mi oído. Y un domingo en particular, en la iglesia, durante la adoración, la gente levantaba las manos y adoraba al Señor. Y en la mayoría de los casos, yo también levantaba las manos. Y en ese día en particular me sentía descalificado. Me sentía culpable y lleno de vergüenza, que sentí que no podía estar ahí. Salí del edificio y me dirigí al estacionamiento sin intención de regresar y sin ningún deseo de continuar en la fe. Me sentía muy descalificado y un buen amigo me vio salir del edificio. Me siguió hasta el estacionamiento y se acercó a mí muy tranquilo y gentilmente, muy conciso, me dijo: Rick, no pretendo ponerme en tus zapatos. Acabas de regresar del despliegue. Pero solo quiero compartir una palabra contigo. Es primera de Juan 1:9. Y dijo: Rick, si confiesas tus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda, no alguna, Rick, de toda injusticia. Y yo le respondí esto. Le dije: no solo he pedido perdón a Dios, he suplicado por perdón y no me siento perdonado. Y mi amigo respondió con mucho amor y dijo: Rick, ¿qué tienen que ver tus sentimientos con la verdad de la palabra de Dios? Tal vez todo hombre miente, pero la palabra de Dios es verdadera. Al regresar, Rick Jiménez orará por aquellos que lidian con la culpa, el trauma y la enfermedad. En breve. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí.
Sí, aquí te esperamos. Ahora, Rick grabó CDs para nosotros donde habla sobre la armadura y la sangre del Mesías desde la perspectiva de alguien que estaba quebrado y traumatizado. Nos da ejemplos prácticos de cómo usarlas. Rick, por favor, comparte algunos ejemplos ahora mismo. Bueno, cuando hablamos de la armadura de Dios y su poder y protección sobrenatural, no estamos hablando de piezas de armadura que te pones y te quitas. Ni siquiera hablamos de tu propia fuerza. Hablamos del poder sobrenatural de Dios, su grandeza y capacidad. Y, para ser claro, esto no es un principio, es una persona. Estamos hablando de Jesús mismo. Esto es lo que la armadura es. Y cuando hablamos del cinturón de la verdad que debes ceñirte, Jesús es la verdad. La Biblia dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es Él. Y todas las demás piezas de la armadura están sujetas a esta verdad. Y debes saber que la verdad es que es superior a cualquier realidad. Y no importa qué mentiras creas del enemigo, lo que él te susurra, cuál sea tu circunstancia o situación, la verdad de Dios es mayor que cualquier palabra sobre tu vida. Cuando hablamos de esta coraza de justicia, no es nuestra justicia, es la justicia de Jesús imputada a nosotros. Y Él nos protege, nos guarda. El escudo de fe. La fe no es una cosa, es una persona. La Biblia nos dice que miremos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Incluso este casco de salvación. La salvación no es solo una promesa o un atributo, es Él. No hay salvación fuera del nombre de Jesús. Él es el único nombre dado bajo el cielo y la tierra por el cual podemos ser salvos. Entonces, las piezas de la armadura, incluso el evangelio de paz que sostiene tus pies, que te asegura para estar firme en el día en que el enemigo ataque. Este evangelio no solo salva nuestra vida, sino que el evangelio que nos transforma para poder salir y compartir la buena noticia con otros. Y luego está la espada del Espíritu, la palabra de Dios, más afilada que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Necesitas entender sobre esta palabra, que la palabra para palabra en hebreo está estrechamente asociada con la palabra luz. Y lo que debes saber de la luz es que la luz es mucho mayor que la oscuridad. Y cuando tienes la palabra de Dios, no hay ninguna fuerza espiritual que pueda detenerte. Bien, brevemente y detalladamente dime, ¿cómo opera el reino espiritual? Sí, el reino espiritual es muy real. De la misma manera que si llevara un pelotón de Marines a un teatro de guerra, nunca pondríamos un pie en ningún país sin aprender la cultura, sin aprender la naturaleza de la gente y sin aprender sobre nuestro enemigo. Había algo común que identificábamos. Sin importar en qué teatro de guerra estuviéramos, y era esto, siempre aprendíamos el curso de acción más probable del enemigo. Y no hacemos esto para tener miedo del enemigo, no queremos estar conscientes del diablo, pero queremos ser sabios con sus artimañas, como dice la Biblia. Y necesitamos entender cómo opera nuestro enemigo. Esto es importante cuando hablamos del reino espiritual. Y es vital cuando entendemos quiénes somos, de quiénes somos, cómo funciona esta armadura y cómo somos efectivos cuando vamos a la batalla. Y es cierto que hay diferentes demonios y diferentes niveles, pero escucha, cuando eres creyente en Jesús, el Mesías, y estás lleno de su espíritu, no hay demonio a tu nivel. No. Me gusta. El diablo no está a tu nivel. Rápidamente dinos de alguien que ha estado expuesto a esta enseñanza y cómo ha cambiado. Un testimonio rápido. Hubo una pareja que vino con mi esposa y conmigo. Había infidelidad en el matrimonio, estaban rotos.
y vinieron a nosotros porque querían empezar una reconciliación, pero había mucho dolor y mucho trauma. Simplemente compartimos el Evangelio con ellos, compartimos la sangre de Jesús, la obra terminada en la cruz. Ellos recibieron el perdón de Dios y entonces recibieron libremente el mismo perdón que habían recibido del Señor, y guiamos a esta pareja en este proceso. Si miraras a esta pareja hoy, ellos nunca sabrías que alguna vez estuvieron divorciados o pasaron por un trauma. La pareja de la que hablo recientemente plantó una iglesia en nuestra ciudad y están guiando a otras personas y a otros matrimonios hacia Cristo. Maravilloso. Sí. En un momento voy a pedirle a Rick Jiménez que ore por ti, pero quiero que lo repitas en voz alta y lo sientas sinceramente ahora mismo. Dilo fuerte, repite después de mí. Jesús, he cometido muchos errores. Jesús, he cometido muchos errores. Creo que tu sangre me limpia completamente. Vive dentro de mí. Amén. Amén. Rick, por favor, ora por todas las personas ahora como Dios te dirija. Sí, siento que hay personas ahora que mientras escuchaban este testimonio, también están luchando con la tiranía de la esclavitud que han experimentado a través de un evento traumático, sus pecados personales o algo, y se sienten atrapados. De la misma manera en que el Señor me liberó con la verdad de 1 de Juan 1:9, si confiesas tus pecados a Él, es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda injusticia. Quiero orar contigo, pero un paso importante en esto es que cuando recibas su perdón, escúchame, quiero que te perdones a ti mismo. Eso es clave. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por cada persona que está viendo este programa. Mientras confiesan su pecado ante ti, reconocen que son pecadores en necesidad de un Salvador. Dios, tú eres un amigo que es mayor que un hermano. Estás cerca de los quebrantados de corazón. Y un espíritu quebrantado y contrito tú no desprecias. Señor, sánalos y rescátalos y hazlos nuevos, restitúyelos. Libera a los cautivos hoy, libéralos por tu amor, por tu sangre derramada y por el poder de tu Santo Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y te agradezco, Señor, por tu precioso amor. Muéstrales tu paz. Y que no solo crean en ti, sino que te sigan y caminen contigo todos sus días. Te agradezco, Jesús, porque tomaste azotes en tu cuerpo para que podamos ser sanados. Solo clamo tu sangre desde la cabeza hasta la planta de tus pies, en sus huesos y en su médula y en cada célula de su cuerpo, en cada fibra, cada tendón. Sean sanos y completos. Jesús, te agradezco por los milagros creativos. Padre, estamos agradecidos por los doctores, por la medicina y la tecnología, pero tú eres el médico por excelencia. Te amamos y ponemos nuestra fe en ti. Sana a tu pueblo, hazlos libres, sálvalos. En el nombre de Jesús, amén. Sí.